7 de la mañana con 54 minutos, 7:54 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática Harvey Sánchez, consejero técnico de alto nivel del Laboratorio de Evaluación de la UNESCO. ¿Cómo está, Harvey? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Las cifras de deserción escolar en el país no dejan de crecer, lamentablemente, y las causas son variadas, desde la situación económica, la inseguridad, la migración, entre otras, pero sobre todo en estos últimos tiempos hemos visto que no hay una política pública que haga que estos chicos vuelvan a las aulas. Las provincias más afectadas coinciden con las que están también con altos índices de violencia. ¿Cómo explicar esta situación y qué hacer para enfrentarla? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, Alexis y a toda la auditoría, desde luego. Vamos a hablar con datos, hechos y cifras oficiales del propio gobierno. Tenemos en estos datos públicos, según el Ministerio de Educación, una reducción en 8 años de 380,000 estudiantes en las escuelas públicas de todo el país. Ecuador perdió no solo 380,000 estudiantes, sino que además localizó estas pérdidas en las provincias más violentas del país, sobre todo en la costa, donde sabemos que tenemos altos índices delictivos, tenemos una gran tasa no solo de asesinatos, de robos, de extorsiones, sino también una deserción que está creciendo todos los días. Tenemos, por ejemplo, un estimado de que los menores que están fuera de las escuelas no solo son más vulnerables al crimen, sino también a no volver nunca al sistema formal, ni de educación, ni de trabajo, ni de incorporación a la sociedad de manera formal. Según el Ministerio del Interior, pasamos de menos de 1,000 asesinatos en 2016, 959 exactamente, a 6,986 en 2024, solo en un año. Esto significa que multiplicamos por 7 el número de asesinatos que experimentamos en el país, entre ellos sicariatos, feminicidios y espacios de asesinato relacionados con el crimen, donde el mayor volumen del incremento se aprecia justamente en la juventud y precisamente entre los chicos entre 15 y 25 años, o sea, la edad escolar. Tenemos que ser mucho más reflexivos sobre cuáles son las causas, pero también las condiciones en las que estos estudiantes o ex estudiantes, porque no van a volver a la escuela, están coexistiendo en su vida diaria. Tenemos, por ejemplo, solo en 17 cantones, solo en 17 de los que hay en todo el país, entre ellos el más importante por su número, pero también por su población, Guayaquil, seguido de Durán, Babahoyo, Machala, Portoviejo, Manta, Esmeraldas, El Naranjal, La Libertad, Pueblo Viejo, Quevedo, Daule, La Troncal, El Guabo, Buena Fe, entre los más violentos y los que al mismo tiempo presentan los mayores niveles de abandono. Solo en estos 17 cantones que acabo de mencionar, hay más de 5,000 asesinatos. En este año, bueno, en el año 2024, este año tenemos cifras igual de alarmantes, llevamos un trimestre, y en esos mismos cantones, más de 50,000 estudiantes dejaron de asistir. La ministra mencionó la semana pasada que habían recuperado 53,000. Bueno, sí, si uno cuenta con recuperación de 53,000 en la oferta privada, pero 380,000 menos en la oferta pública, pues uno está contando un pedacito de la historia. Lo que debemos tener claro es que hay 4 factores que son muy relevantes para que los estudiantes o los niños con el derecho de estudiar dejen de acudir a la escuela. El primero son todas las barreras que se han colocado, barreras que hace unos años habían estado desapareciendo. Por ejemplo, el más importante, la barrera de acceso, el pago de una matrícula. O sea, ¿cómo vamos a pagar o a permitir que otra vez se pague por el derecho de estudiar en una escuela pública que está en pésimas condiciones? Esa primera barrera se engancha con otra barrera inmediata, que es la capacidad que puede tener una familia de comprar uniformes, de comprar los útiles escolares, es decir, lo esencial para poder ir a la escuela, pero luego sentarse, como debería tener el derecho a todo niño, y de sentarse y empezar a aprender, a hacer la tarea, a leer, a tener un lápiz o un esfero para escribir. La tercera barrera, no menos significativa, es ir con alimentos en el estómago.
El 40% de los niños y niñas del país declaran ir con hambre a la escuela. Con hambre. ¿Quién puede aprender, leer, tratar de entender algo? Peor si estamos en desarrollo, a esas edades, con hambre. Eso es imposible. Y la cuarta barrera, que es igual de importante, aunque parece que ya es un lujo para nuestro país, es que una vez que uno ya logró enfrentar esas 3 primeras barreras, es decir, tener un lugar a donde ir con lo mínimo, con lo esencial, como ropa y algún utensilio para aprender, e ir sin hambre. Sumado a eso, y cuando llega a la escuela no esté llena de violencia. No estoy hablando de bullying, estoy hablando de algo peor que el bullying, mucho más fuerte. Es decir, balazos, robos, intimidación, acoso, violaciones, violencia dentro y fuera de la escuela, que hace que aprender sea la última de las preocupaciones, porque primero hay que sobrevivir. Tanto en el camino para llegar a la escuela, como dentro de la escuela, donde se están instalando mafias para la distribución de drogas, mafias para la distribución de diferentes estupefacientes, o mafias para otro tipo de delitos como robo, carterismo, donde están incluyendo a los niños en el crimen, donde empiezan a haber procesos de incorporación sistemática de los estudiantes por una oferta que, claro, en niveles de pobreza extrema, cualquier cantidad de dinero que ayude a la familia, que ayude a satisfacer, o simplemente comida, puede ser un incentivo para incorporarse al crimen y dejar la escuela, o por lo menos dejar de aprender. Así que estas cifras todavía siguen muy ocultas, porque estos son los datos directos del registro de los ministerios, tanto del Interior como del Ministerio de Educación. Pero todavía nos falta analizar más profundamente los que no abandonan, los que siguen yendo a la escuela, pero dentro de la escuela empiezan a participar de actividades delictivas. Claro. O empiezan a participar de situaciones de violencia o ser víctimas de las actividades delictivas. Y que ambos tampoco acuden a la escuela o aprenden a la escuela o tienen realmente oportunidades de continuar su trayectoria escolar. Esta es la situación, es dramático. Tenemos localizado, porque los datos lo permiten, porque ha habido cierta uso, digamos, un bajo uso, y entonces estas estadísticas no han sido todavía bloqueadas. Por eso citamos cada día en el que las situamos. Pero a nivel de la calle, y por ejemplo les puedo compartir al auditorio que no hay una calle en Durán o en Daule, una calle libre de asesinatos. En todas las calles se ha cometido un asesinato. Y en el contorno de influencia de las escuelas, no hay una en esos cantones en las que no se hayan cometido asesinatos. Y no hay en ninguna de esas escuelas ha tenido abandono cero o disminución de la matrícula cero. Todas tienen altos índices de abandono y altos índices de violencia y altos índices de disminución. Otra mentira que se dijo recientemente, curiosamente el día del debate y los días post-debate, que es que el abandono era pequeño. Pues claro que es pequeño, porque los estudiantes dejaron de inscribirse, ya no abandonan, ni siquiera llegan a la escuela para poder registrarlos como abandono. Pero lo que sí podemos saber es cuántos estudiantes menos hay con respecto a cuántos niños y jóvenes hay en el país. A pesar de que tengamos problemas con el último censo, sabemos que el grupo de estudiantes que debería haber con respecto al número de niños, niñas y jóvenes que hay en el país es mucho menor, es decir, la cobertura escolar es mucho menor. Entonces no puede haber abandono si ya ni siquiera se inscriben, porque están estas barreras. Esa es la tragedia que hay en este momento en el país. Harvey, un gusto saludarle, buenos días. Realmente son críticos los datos y las cifras sobre esta realidad que está enfrentando el país. Ahora, en este gobierno se puso en marcha un programa denominado Escuelas Seguras. Yo quisiera preguntarle si es que hay datos sobre eso, qué tan eficiente fue y qué tan seguras terminan siendo las escuelas, porque el relato que usted nos hace es terrible. Es decir, no solo se delinque en los alrededores o en las afueras de los establecimientos educativos, sino que no hay datos, no hay información sobre lo que está pasando adentro, donde también estas redes criminales deben tener sus contactos y deben ya tener sus operaciones. Sobre eso, ¿se sabe algo? Es decir, ¿qué tan exitosa fue este programa de Escuelas Seguras? Bueno, sobre eso hay muy poca documentación. De hecho, los datos que estamos presentando
Se miden sistemáticamente, sabemos que han pedido que bajen esos datos del sistema, pero bueno, ya están distribuidos. Sobre el programa de escuelas seguras y otros programas así chiquitos que son más de la foto que programas efectivos, no se documenta precisamente para evitar que uno pueda entender la lógica. Pero basta ver el tamaño de los programas para saber que son claramente ineficaces y claramente imposibles de tener éxito. Uno tiene en el Ecuador 16,000 escuelas al menos funcionando. Al menos porque hay unas que dicen que están funcionando, pero tienen muy poquitos alumnos y no se ve que estén, digamos, produciendo egresados de los cuales, por ejemplo, en los bachilleratos tengamos ingreso a las universidades, que es otro tema. Entonces, de estas más de 16,000 escuelas, si uno hace un programa para atender 200 escuelas, 300, es más, 1,000 escuelas, ¿qué clase de éxito es eso si estoy atendiendo apenas al 5, al 7, al 10%, al 15% de todas las escuelas del país? Cuando tengo rojo, tengo en calamidad a toda la costa, desde Esmeraldas hasta el Guayas, no hay cantones que estén libres de asesinatos, de violencias y de una tremenda disminución de la matrícula sistemáticamente. Cada año tenemos menos matrícula. Claro que va a llegar el momento en el que el abandono a alguien con muy poco interés en el sistema educativo y muy poco conocimiento también, salga a decir que el abandono es cero. Pues claro, si dejamos de tener niños en la escuela, ya no pueden abandonar. Es un absurdo. Claro. Entonces, cuando se atienden en programas 50 escuelas, 100 escuelas, y dicen, dimos becas para 500 niños, tenemos 4 millones. 4 millones de estudiantes. ¿Cómo vamos a hacer programas de ese tamaño? Es no entender que estamos hablando de política educativa para un país. Y que todo es a gran escala. Entonces, la opacidad, junto con la falta de aspiración, con esta falta, este rendirse ante los recortes y ante la improvisación, antes que reconocer y enfrentar la realidad, esta falta de humildad para reconocer y decir, tenemos un gran problema, hagamos una unidad nacional, hagamos que este problema, en vez de ocultarlo, sea lo que vamos a atacar de manera intersectorial. Todos estos programitas van a ser siempre un fracaso y una tomada de pelo. Claro. Harvey, usted menciona que son 380,000 los estudiantes que están fuera del sistema educativo. La ministra dice que 53,000 han vuelto al sistema educativo, pero parece que son del sector privado. También usted señala que los que se han podido quedar en el sistema educativo, sobre todo en las provincias que están afectadas gravemente por la violencia, ¿cómo aprenden ellos dentro del sistema educativo si están también involucrándose o son forzados a involucrarse en las actividades de violencia o delictivas que se ejercen dentro de las escuelas? ¿Qué nivel de aprendizaje tienen estos chicos? ¿Y qué ha podido observar, si hay alguna política pública destinada a recuperar esos 380,000 niños que no están estudiando? Bueno, no hay, de hecho son más de 380,000. Las cifras que estamos mostrando son solamente la disminución de la matrícula, es decir, los que había antes y los que hay ahora, sin contar los que antes ya teníamos pendientes también, porque no es que la vida era perfecta antes tampoco. O sea, antes ya teníamos una deuda, ya había un porcentaje de estudiantes que todavía no cubríamos. Entonces, sumamos los que nos faltan, tenemos 500,000. Esos 380 son los que ya estaban y no están. Ahora, los 50,000 que menciona la ministra, también son de escuelas privadas y públicas, pero son los que recupera de todos esos que están afuera. Pues no menciona los que no están y dice recuperamos. Pues sí, es como que nos roben $1,000 y recuperamos 100, pero no mencionamos los 1,000 y decimos, no, si recuperamos $100. Pues sí, pero te faltan 900 porque perdiste todo el pastel. Ahora, en términos de aprendizaje, hay muy pocas cifras porque han hecho muy chiquito, justo para que no hable, a todo el sistema de evaluación, muy chiquito. Existe una institución dedicada a esto que se llama INEVAL, probablemente el auditorio lo conoce más por las pruebas ser bachiller y ser maestro, que se ha dedicado a hacer muy poquito, entre otras cosas porque no tienen recursos. Pero aún con eso, digamos, aún con todo, tomando como real todo lo que publican, prácticamente 1 de cada 2 estudiantes no aprende lo que debería. ¿Y qué aprende entonces? Las pruebas internacionales. La pregunta, Harvey, ahí es, entonces, ¿qué aprende? ¿Y qué es lo que está pasando con los maestros también? Saber si es que les han capacitado en los últimos años, en fin. El tema de los maestros es otra calamidad, pero, digamos, tenemos 2 niveles de calamidades, ¿no? Es todo un sistema.
Los maestros están muy enojados. Yo hablé hace muy poquito con ellos porque me han pedido que procuremos, digamos, incentivar que hayan políticas que están en la ley. Por alguna razón, por ejemplo, los reglamentos que están ahí previstos no se ejecutan. Los concursos de oposición para que los docentes hagan un examen y entren por mérito y que los mejores docentes sean los que toman las plazas, no se ejecutan. Que los procesos de ingreso o de recategorización o de jubilación para que justo, ¿no?, los que ya están en la edad de jubilarse se retiren, para que entren nuevos maestros, para que entren los más capacitados, los de mejores estudios, no se ejecuta. Pero eso sí, le dan a los panas, ¿no? Ya saben, en prebendas, bueno, un contrato temporal por 5 años, pero bueno, las mejores plazas se quedan para los amigos, y todo lo que está previsto en la ley no se ejecuta. Y claro que los docentes están no solo molestos, sino que van, los pocos que consiguen trabajo van al sector privado, y entonces sigue el abandono. Sigue el abandono porque siguen las aulas con muchos problemas, y además no solo no se aprende, sino que lo que se aprende no es valorado en la sociedad como algo que es útil. Entonces no hay incentivos reales en muchos de los lugares para hacer una decisión racional sobre vale la pena que me quede aquí. El principal problema está en los bachilleratos, porque ya son personas en una edad que tienen un cierto nivel de racionalidad, como para decir, ¿qué prefiero? Continuar en el sistema educativo, procurar entrar a la universidad, gastarme 5 años más y probablemente tener éxito, digamos, de la manera más legal. Hay barreras de todo tipo. Si no hay oferta educativa, no hay oferta de educación superior, no hay oferta como para que yo pueda continuar, o de una vez ingresar al crimen organizado y obtener algo de recursos para mantener a mi familia, para afrontar la vida, para satisfacer todas las deficiencias que en este momento experimento. Y por eso es que vemos un incremento gigante, tanto en el ingreso a las filas, como en el número de asesinatos de los jóvenes. Esto que estamos mostrando se incrementa de manera casi se dobla la cifra entre 18 y 25 años. Justo la edad en la que deberíamos provocar el mayor talento, el mayor conjunto de personas con una educación superior, para que ellos a la vez nos ayuden a transformar el país. Entonces es una cosa que va completamente al revés de la lógica de cualquier país exitoso. Harvey, así como hablamos de la deserción escolar, yo pregunto, ya que citaba hace un momento el tema de los maestros, de los docentes, así como está pasando en la policía, por ejemplo, nos lo decía el otro día un coronel, refiriéndonos específicamente al tema de seguridad, que hay muchos policías que están pidiendo la baja porque temen por su vida y la vida de sus familias. En el caso de los maestros, ¿pasa algo parecido o no? Es decir, así como hay deserción de estudiantes, hay profesores que también están diciendo, yo ya no quiero seguir siendo extorsionado, ya preferible me voy. Hay, pero principalmente lo que están pidiendo es su cambio a zonas más seguras. Okay. Pero también tenemos una presión gigante ahí. Es muy difícil como docente con una carrera, digamos, comprometida de 15, 20 años, pero hay muchísimos de más de 30, que han hecho eso toda su vida. Es muy difícil porque uno, por más presionado que esté, trata de encontrar un mecanismo para continuar la vida diaria. Pero también es muy difícil cambiar la vocación 20, 30 años después de que uno se ha dedicado a la enseñanza, sobre todo. Entonces, lo que hay más presión y lo que hemos recibido más solicitud y con más angustia es de un cambio de dónde están adscritos en las escuelas, lo que podría provocar una fuga gigante, no solo de talento, sino entonces empezar a dejar vacías las escuelas y empezar a hacer zonas desérticas, claro, pueblos fantasma, donde lo único que hay es violencia y donde lo que hay en la escuela es simplemente una infraestructura muy olvidada, pero que además los docentes van sin ningún ánimo de enseñar. O hacer cuarteles. ¿Recuerdas que una propuesta de Zapata era el ministro del Interior no me acuerdo cuál es el nombre, Juan Zapata, el ministro del Interior de Guillermo Lasso, era que las infraestructuras de las escuelas del milenio pasen a manos de la policía para poner ahí cuarteles? Claro, pues porque son infraestructuras muy buenas, son grandes, están equipadas, están muy bien hechas, ¿por qué no? O sea,
¿Por qué no de una vez hacemos que todo lo que sirva solamente para repartir balazos? ¿Por qué no hacemos que todo lo que está bien hecho sirva justo para fines solamente de movilidad militar, de movilidad de la policía? ¿Por qué no nos volvemos un país en el que la educación no sirva para nada? ¿Por qué no? O sea, digo, desde esa lógica, agarremos todo el recurso del Estado y para que pagamos universidades y escuelas. Es más, hay buenas universidades. ¿Por qué no, en vez de tener una universidad del ejército, la volvemos de una vez también otro cuartel militar? O sea, esas propuestas son, bueno, es obvio que tampoco son muy ilustrados y tampoco esos personajes están pensando en una sociedad. Pero la única puerta que tenemos, la única forma de dejar de depender, por lo menos en lo esencial, es tener nuestro propio conjunto de personas que producen nuestros propios conocimientos. No solo los ancestrales, que son valiosos, sino también los técnicos, los tecnológicos. Es bien fácil mirar qué está pasando en el mundo. Los países que lo están haciendo bien, que hace 3, 4 décadas estaban también con muchas dificultades, y no solamente voy a decir China, sino Camboya, Vietnam, todo Asia-Pacífico, eran países que dejó la guerra muy mal, muy pobres, con muchos problemas, y lo único que han hecho, pero lo han hecho muy bien, es educar a las personas, apostarle a la educación y hacer que las personas después, que con educación, tengan con esa base la mejor cantidad y la mayor cantidad de procesos para satisfacer el país, para dejar de comprar cosas de tecnología en esos años de Estados Unidos. Hoy ya no compran cosas de Estados Unidos, le venden cosas al mundo. ¿Por qué? Porque le apostaron a una cultura y entonces ya no hay asesinatos, ya no hay robos, o sea, sí hay, pero hay poquitos. Porque la mayoría de las personas se dedica a actividades más productivas que el crimen. Y aquí lo único que nos va a quedar es el crimen como actividad de ingreso. Si el crimen o la mafia o el narcotráfico se van a volver los principales contratistas de los jóvenes, ¿qué nos va a esperar? Tasas de asesinatos mucho más altas y cero producción, ¿no? Porque las ideas empiezan a volverse solamente una cosa para los ilustrados, para los que tienen mucho dinero, para los que pudieron escapar y se fueron no solo ya a escuelas privadas, sino a universidades privadas, a otros países. Harvey, entonces, estamos justo en una época electoral ahorita, tenemos el próximo domingo elecciones. ¿Qué deberían hacer quienes aspiran a ser presidente o presidenta de la República para cambiar esta realidad? La realidad que usted nos pinta, que la estamos viendo ahora mismo, es terrorífica, pero lo que puede pasar en el corto y mediano plazo es aún más terrible. ¿Qué deberían hacer para rescatar a todos estos jóvenes, a todos estos niños que son ahora el presente, que serán en poquitos años más el futuro de esta sociedad? ¿Qué deben hacer? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué se puede hacer? 3 cosas que les hemos estado pidiendo durante 8 años, pero que por lo menos este año llevamos 3 meses pidiendo, tanto el gremio docente como los padres de familia. Primero, atender las causas principales en estas escuelas, en estos cantones donde estamos marcando. No es que hay que atender todas las ciudades de todo el país. Hay que empezar por donde está lo más fuerte, lo más violento, los mayores niveles de violencia y proteger a los niños y a las niñas, pero con las estrategias que decíamos de estas 4 barreras. Rápido, no es un costo grande, solo es un tema de voluntad. 2, hacer un buen nivel de compromiso con las demandas de los docentes, de todos los docentes, más allá del magisterio entendido como la representación sindical, no, con los docentes, para que todas sus solicitudes de capacitación, de atención y de ejercicio de los reglamentos y de la ley que están ahí, solamente hay que ponerlos en práctica y dejen de regalarse a los amigos, se haga, es todo. Y 3, la más importante, no solo prometerlo, sino desde el día 1 empezar con esos compromisos. Entonces yo creo que es una buena señal que cualquiera de los candidatos salga y diga, yo estoy comprometido con la educación, yo estoy comprometido con estos puntos, estoy escuchando y me comprometo públicamente a hacerles caso, y al otro día de que sean la ganadora o el ganador, se reúna con los docentes y haga con los docentes y con los padres de familia una agenda programática de dónde son los puntos y cuándo los van a atender, para que día tras día se rinda cuenta sobre eso. Con esos 3 estamos ya del otro lado. Ahora habrá que ver quién se compromete, ¿no? Claro. O sea, digo, por la tendencia de cada uno de los candidatos,
creería que hay una que tiene más orientación justamente a reforzar el tema de lo que decía Harvey hace un momento, ¿no? Por ejemplo, lo que representa la educación pública, verdaderamente pública, gratuita y de calidad, ¿no? Porque una de las trabas que nos decía Harvey al inicio de la entrevista es justamente cómo el hecho de haber dejado de lado la gratuidad, por ejemplo, hace que y la barrera económica se convierta en un impedimento para que los chicos puedan ir a la escuela. Pero eso también hace que otros sectores se benefician, Harvey, y quiero conectar esto con lo que planteaba alguna gente que nos ve y nos escucha a través del chat en la transmisión. Habrá escuelas y colegios privados que seguramente están viendo esto como una oportunidad, porque seguramente también habrá familias que harán el esfuerzo de sacar a los chicos de la escuela pública, del barrio inseguro, de la zona insegura, y hará el esfuerzo de ponerlo en una escuela, colegio privado. ¿Está pasando eso o no? Sí está pasando, solo que tenemos que decirle al auditorio que frecuentemente termina siendo una mala inversión, porque las familias que no tienen suficientes recursos para para ir a un muy buen colegio privado, es muy probable que vayan a malos colegios privados, incluso a peores colegios privados que los públicos que se solían ofrecer, porque son colegios que no tienen las capacidades, que probadamente, ¿no? Cuando había estos niveles de evaluaciones censales para todo el país, mostraban tener menor desempeño, menor calidad en todos los aspectos que sus pares públicos en la misma parroquia. Entonces lo que tenemos que es pensar que ese es otro engaño social, que solamente mudando, pero claro, las familias quieren hacer eso porque quieren lo mejor para sus hijos, pero solo mudando a un colegio privado de mala calidad, no solo no se obtienen buenos resultados, sino que además les quitan dinero, les engañan, y esos colegios suelen tener muchas reglas de enganche. O sea, les cobran por todo, les cobran todos los días por algo, les cobran por el uniforme, que los lápices, que los colores, que la estampita. Son un negocio. Entonces no es una buena alternativa. Hay colegios privados muy buenos, pero normalmente son más caros y no son asequibles para las familias ecuatorianas. Entonces esa no es una salida. Y el otro problema, además de que esa no es una salida, es de que no es sostenible para las familias y terminan volviendo al sistema público, pero el sistema público queda más abandonado, porque claro, el Estado, si no le quitas la presión, deja de atender y de suministrar lo que debe hacer por ley y por obligación. La única salida, y bueno, esto tiene que acompañarse de algo más, déjenme mencionar, y esto de la improvisación, de poner autoridades que no conocen el sistema, que jamás se van a ensuciar las manos, que creen que Machala es una provincia, casi le llaman un país. No, Machala es un espacio, es un cantón que tiene un montón de problemas, y hay que conocerlo bien, y hay que conocer las escuelas que están ahí. Pero es que ahora están recién conociendo el país ahora que son ministros, pues, Harvey. Oye, están improvisando, recién conociendo el país, se han enterado que tenemos 24 provincias, ¿no? Y entonces inventan tenemos 25, ha de haber nacido alguna vez. O sea, es una cosa de no creerse. Entonces, mientras estamos improvisando, mientras tengamos improvisados dirigiendo el sistema educativo y creyendo que con 50 escuelas atendidas, 3 fotos y $3 millones para infraestructura, que pues claro, a un humano le parece que es mucho, a mí no jamás veré esa cantidad de dinero, pero para el sistema educativo es muy poquito, porque el sistema educativo tiene asignados más de $3,000 millones. Entonces hay que saber gastarlos. Entonces cuando uno no tiene experiencia en eso, termina diciendo cosas así absurdas. Sí, 3 millones, ya, claro, 3 millones. No tienes 4 millones de estudiantes. O sea que no le vas a dar ni $1 a cada estudiante, o no le tocaría ni $1. O sea que es absurdo. Entonces las cifras ni siquiera se las imaginan, no tienen una forma de coordinar, de dirigir con otras autoridades en niveles intersectoriales. Tenemos que dejar de improvisar. Tenemos que haber gente que se ensucie las manos, en vez de estar figureteando, sepan lo que están haciendo, sepan cómo hacerlo, y conozcan y se sienten a hablar con las familias, que estén dispuestos a que las familias les griten y les digan, estos son mis problemas, y después de eso, en vez de enfadarse o de evitar que les digan, se sienten a hacer un programa de trabajo uno por uno todos los días y obliguen a sus equipos a hacer lo mismo, no a tomarse fotos y a creer que un día esos también van a estar figureteando. Es un tema sencillo. Muchísimas gracias, Harvey. Muy gentil por acompañarnos y por hablar de estos temas que, insisto, es una realidad terrorífica la que ha expuesto aquí en este espacio. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Harvey, un abrazo. Muy agradecido. Gracias. Nos vemos pronto. Saludos a toda la auditoría.